Doy gracias a Dios, hermanos, por ver la casa de Dios bastante llena este día. Gloria a Dios, amén, hermanos. La semana pasada todavía algunos estaban celebrando. Dicen que ahora diciembre tiene como 45 días, ¿verdad, hermano? Sí, estaban todavía afuera, hermanos. Y gracias a Dios que están aquí con nosotros. Una buena asistencia, gloria a Dios por esto. Jeremías capítulo 3, versículo 22. Vamos a leer versículo 21 también, hermanos, para darle contexto al versículo 22. Jeremías capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice la palabra: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. Y vea lo que dice la Biblia: de Jehová, su Dios, se han olvidado. De Jehová, su Dios, se han olvidado. Versículo 22 de Jeremías 3. Convertidos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Y de esa última frase, hermano, hemos extraído el título para nuestro mensaje: porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Es interesante, hermano, que aquí veamos dos contrastes del pueblo de Israel, hermano, o miembros del pueblo de Israel respecto a decisiones que él toma con respecto a su Dios. En ambos casos se da por un hecho que Dios es el Dios de Israel. Amén, hermanos. En ambos casos, o sea, en ambos versículos se está dejando plasmado, o se dejó plasmado en la escritura que Dios es el Dios de Israel. Porque precisamente Israel existe porque Dios lo estableció. Amén, hermanos. Si Dios no lo hubiera establecido, si Dios no lo hubiera definido, si no hubiera estado en el corazón de Dios, si no le hubiera placido a Dios, Israel no existiría como tal. Probablemente sería un pueblo disperso en otras naciones. Probablemente la raza hebrea no existiría. Pero existe porque a Dios le plació constituir un pueblo que se llamó Israel. Y aunque esté en rebeldía, eso no cambia el hecho de que Dios sigue siendo el Dios de Israel y que Israel sigue siendo su pueblo. Ahora, el hecho no es lo que Dios es, sino la decisión que el pueblo toma respecto a ese Dios. Aunque Dios es el Dios de Israel, en el versículo 21 dice la palabra de Dios: porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Y aquí está el primer paralelo, el primer contraste que vemos en estos dos versículos. Siendo Dios el Dios de Israel, Israel se olvida de Dios. Lo repito, este es el primer contraste. Siendo Dios el Dios de Israel, Israel se olvida de su Dios. Y hermanos, esto es importante mencionarlo, porque hoy en día podemos decir que Dios es el Dios de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero hay ocasiones en que la iglesia se olvida de su Dios. Dios es el Dios de sus hijos, pero hay ocasiones en que los hijos se olvidan de su padre. Dios es el Dios de Israel, pero dice aquí la palabra de Dios que ellos se habían olvidado de Dios. Y vemos aquí el segundo contraste en el versículo 22, que son aquellos que, sabiendo que Dios es el Dios de Israel, dicen en el versículo 22, la parte final: porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y esos son los que se convierten de sus malos caminos, o los que llaman a la conversión de sus malos caminos, porque reconocen que Dios es el Dios de Israel. En la iglesia hay todo tipo de personas. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? En la iglesia hay todo tipo de personas. Hay gente que es muy callada, como su servidor. Amén, hermanos. Hay gente que habla mucho. Hay gente que es hiper recontractiva. Hay gente que es muy pasiva.
Hay gente que es muy amigable, hay gente que no lo es tanto, para no usar otra palabra. Amén, hermano. Hay gente que es muy puntual, hay gente que es muy impuntual, hay gente que es muy fiel, hay gente que es como la Navidad, se le ve una vez al año. Amén, hermano. O sea, hay de todo tipo de personas hay en la iglesia. Y entonces, hermano, en la iglesia hay personas, si nosotros tomamos el ejemplo de Israel, lo tomamos como una referencia que tiene una relación con Dios, podemos decir también, hermano, que en la iglesia hay acciones similares con respecto a Dios. Hay personas que aman profundamente a Dios. Hay gente que vive para Cristo. Hay gente que han hecho de Cristo el centro de su vida. Hay gente que se recuerda de Dios solamente cuando hay problemas. Hay gente que se recuerda de Dios solamente cuando hay necesidades. Hay gente que se recuerda de Dios solamente cuando hay enfermedad. Pero también en la iglesia hay gente que se olvida de Dios. También dice, pastor, ¿es posible que un hijo de Dios se olvide de su Dios? Sí, es posible. Hay a quienes se les ha cauterizado tanto la conciencia que ya no echa nada de la palabra de Dios. Y la Biblia lo dice, tiene su conciencia cauterizada. Usted encuentra en la palabra de Dios, hermano, y no estoy juzgando a nadie, solamente estoy haciendo referencia a la palabra de Dios, que en la misma iglesia hay gente que se comporta como impíos. Hay gente que era chismosa, de quien la palabra de Dios dice que tenían que apartarse. Hay gente que causaba divisiones. Hay gente que estaba en pecados terribles. Y toda esta gente estaba en la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay de todo. Hay de todo. Pero lo que tenemos que recordar, hermano, es de que más allá de la variedad de personas que hay en la iglesia, Dios es el Dios de su iglesia. Amén, hermanos. Dios es el Dios de su iglesia. Y de la misma manera, hermano, que en Israel veíamos personas que, se habían apartado de Dios, que no querían nada con Dios, que le dieron la espalda a Dios. Hubo en Israel personas que se convirtieron de sus malos caminos y llamaron a otros a convertirse de su mal camino para volverse a Jehová, porque seguían reconociendo que Jehová era su Dios. Ahora, hasta este momento, este mensaje, le pregunto con mucho respeto, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Es el tipo de persona que vive alejada de Dios y no quiere nada con Dios? ¿O es el tipo de persona a quien este mensaje en este momento le está llamando al arrepentimiento, a que se convierta de su mal camino, porque usted ha vivido como si todo está bien y en realidad al sumar las cosas usted se da cuenta que está mal? ¿O es el tipo de persona que vive tan cerca de Dios que más bien Dios lo está usando como un instrumento para motivar a otros a que se conviertan y se vuelvan con todo su corazón a Dios? ¿Qué tipo de persona es usted? Le reitero algo, aunque usted sea la persona que se haya olvidado de Él, aunque usted sea la persona que se va a convertir en esta mañana, aunque usted sea la persona que llama a otros al arrepentimiento, Dios sigue siendo Dios. Y Dios quiere que su atención, y Dios quiere que todo su ser esté de lleno en Él. Hoy hablaremos de vidas que, reconociendo que son rebeldes, buscan vivir en una mejor condición con Dios, que están dispuestos a aceptar la invitación de abandonar aquello que no agrada a Dios y se vuelven con todo su ser a la obediencia al Señor. De eso quiero hablarle en esta mañana. ¿Por qué? Porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Eso es lo que necesitamos reconocer en esta mañana. Tú eres Jehová, nuestro Dios. ¿Qué es lo mejor que puede pasar en esta hora, hermano y hermana? Pues de que cada uno de nosotros, reconociendo, hermano, que por nosotros mismos no podemos, reconociendo que por nosotros mismos lo único que nos espera es un barranco que nos va a hundir en el fracaso, hermano, digamos: Señor, yo vengo a ti porque tú eres Jehová, mi Dios. Amén. Usted y yo tenemos que escoger de qué lado vamos a estar. Usted y yo vamos a escoger si nos vamos a volver a Dios con todo su corazón, o vamos a estar del lado de las personas que necesitan convertirse, pero que no lo hacen. Yo se le digo algo, hermano.
La puerta a la obediencia está abierta. Todos los que queramos obedecer a Dios podemos hacerlo. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, si somos sus hijos. Y todo lo que necesitemos, hermano, para obedecer a Dios, nos ha sido dado en Cristo. Pero la decisión es nuestra. Aquí la palabra de Dios dice convertidos. Convertidos. ¿Por qué, hermano? Porque solamente con una legítima y profunda conversión es que podemos entrar a reconocer a Dios como nuestro Dios. Lo repito, hermano, solamente con una profunda y legítima conversión es que podemos llegar a reconocer a Dios como nuestro Dios. Hay personas que dicen conocer a Dios, pero están lejos de Dios. Y usted lo sabe. Hay personas que dicen, yo conozco a Dios, pero usted le dice, mire, hábleme de algunos rasgos de Dios, no lo saben. Hay personas que dicen, yo conozco a Dios, pero usted le pregunta a ellos, ¿cuántas veces hablas con Él? ¿Cuántas veces derramas tu espíritu delante de Él? ¿Cuántas veces usted pasa tiempo con la preciosa palabra, conociendo a Dios, y no hay respuesta? Porque realmente, hermano, ese conocimiento es intelectual, hermano. La Biblia dice que los que adoran al Señor deben adorar en espíritu y en verdad. Es algo más allá de lo que nuestra mente piensa de Dios, hermano. O sea, uno no es un adorador de Dios solamente por creer de que Dios existe. Uno adora a Dios porque vive con la convicción que ese Dios es su único y verdadero Dios. Y toma la decisión voluntaria, la decisión individual de vivir para Dios. No basta creer en Dios, es necesario llegar a ser propiedad de Dios. Amén. Porque aún el mismo diablo cree en Dios y tiembla. ¿Y a qué me refiero, hermano? Con que no basta creer en Dios. Volvemos a lo mismo, hay que creerle a Dios. Usted puede creer en Dios y no creerle a Dios, guardando la distancia del caso, que son muy amplias. El mundo tiene dictadores y yo creo que esos dictadores existen, pero yo no creo en su discurso. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Es diferente. Yo no puedo negar que hay un dictador en algún país. Yo sé que está ese dictador ahí, pero no creo en lo que él dice. Así hay mucha gente en el mundo, sabe que existe Dios, pero no han creído en lo que Dios les dice. Y hermano, el llamado de Dios es al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios lo que quiere es que todo hombre, toda mujer, todo niño comprenda. Que todos comprendamos, hermanos, que nacimos separados de Dios y que la única esperanza para nuestra vida es volvernos de lleno a Dios. Es pedirle a Él que nos perdone nuestros pecados. Es pedirle a Él que nos salve. Es pedirle a Él que nos reciba como su Hijo. Es el resultado de una confesión personal, individual, que va más allá de la religión, hermano, porque la religión no salva a nadie. No salva a nadie. Yo le voy a decir, cuando usted vaya al cielo no va a encontrar bienvenido a la Iglesia Bíblica Bautista del cielo. No dice eso. No. En el cielo vamos a estar los que hemos confesado a Cristo como el Señor y Salvador personal de nuestra vida. Y por eso en esta mañana yo le hago la pregunta: ¿usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal? No le estoy preguntando si usted cree en Cristo. No le estoy preguntando si usted cree en Dios. Porque probablemente usted me dice: pastor, qué absurdo, yo creo en Dios. Es que eso no es suficiente. ¿Cree usted del mensaje de lo que dice la palabra de Dios? De que Cristo vertió su sangre, que Cristo derramó su sangre preciosa para perdonar sus pecados y limpiarle toda maldad. ¿Cree usted de que solamente Dios es el proveedor de salvación a través de su Hijo Jesucristo? De que no hay nadie más en el mundo por quien usted pueda ser salvo, solamente en el nombre de Cristo. Si no lo ha creído, créalo en esta mañana. Yo creo que Dios le ha traído a usted a la casa suya para que usted confiese a Cristo como el Salvador personal de su vida. Y quiero decirle algo: sí, hay un Dios. Jehová es nuestro Dios. Hay un Dios. Y quiero decirle algo antes de continuar con el mensaje. Si Dios trata
en un momento determinado sobre una situación determinada en su vida, no ignore la voz de Dios. No pase por alto lo que Dios le indica. No deseche al que habla, como dice la palabra de Dios. Si Dios en un momento determinado le habla a usted sobre una situación determinada de su vida, le aconsejo con todo amor, no pase por alto lo que Dios le dice. No ponga oídos sordos. Escuche la voz de Dios. Yo estoy convencido, y recordémoslo, de que Dios siempre nos quiere llevar a un nivel más alto. Amén. Yo lo creo. Yo creo que Dios siempre nos quiere llevar a un nivel más alto. Dios anhela que hoy yo termine siendo un mejor cristiano que lo que fui cuando me nací. Y creo que ese anhelo también es para usted. Porque Dios siempre nos quiere llevar a un nivel más alto. Pero no vamos a crecer en nuestro caminar con Dios si nuestros oídos están cerrados. Por eso le reitero, si Dios, aquí la palabra de Dios usa convertidos, pero cualquiera que sea la decisión que Dios le pida a usted tomar esta mañana, tómela. Tómela. No la rechace. Hermanos, creo que nuestra oración debe ser, hermano, ser esas personas que reflejan la decisión tomada por lo que dice la parte final del versículo 22, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Lo más hermoso que puede pasar en esta mañana, hermanos, es de que nosotros salgamos diciendo, porque Dios es nuestro Dios, pero que no lo salgamos diciendo, sino que lo salgamos viviendo. Porque repito algo, y tal vez los tengo cansados, y todo el mundo tal vez los tiene cansados. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y hermano, una de las decepciones más grandes que hay en el mundo religioso hoy en día es de que, hermano, el mundo recibe un bombardeo de un montón de gente que dice un montón de cosas, pero no las hace. Si algo, vamos a tratar de filtrar esta frase. Si algo satura el mundo hoy en día, es la actitud farisea. Y no me refiero al mundo impío, me refiero al mundo llamado cristiano. Si algo ha inundado la esfera cristiana hoy en día, es la actitud farisea. De gente que dicen que saben, pero no viven. Y lo que viven es totalmente opuesto a lo que Dios nos dice en su palabra. Tenemos que orar para ser de esas personas que reflejan la vida que Dios anhela, y esa vida que esas personas que anhelan ese tipo de vida son aquellas precisamente que dicen, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Se han sentado en Dios, se han enfocado en Dios, han hecho de Dios el centro de sus vidas, han hecho de Dios la razón de su vida. Y hermano, permítame decirle que la decisión más acertada que usted y yo podemos tomar es hacer de Dios el todo en nuestra vida. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. Cuando alguien tiene ese anhelo, va a ser una vida que va a orar por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, por el señorío en todas las áreas de su vida y en aquellas en las cuales se va a involucrar. Se lo voy a poner de esta manera, hermano. Cuando uno camina con Dios, uno no va a querer estar en un lugar donde Dios no quiere estar. Uno no quiere ir a un lugar donde Dios no aprueba que vaya. Cuando uno busca a Dios con todo su corazón, uno no va a conversar lo que uno no quiere que Dios, lo que uno sabe que Dios no quiere escuchar. Cuando uno pide, y por eso le digo, hermano, cuando uno pide o vive pensando en Cristo, cuando uno vive pensando en Dios,
está buscando que su presencia, ahora, hago un paréntesis, no me corrija al final, pastor, lo agarré, porque Dios está presente en todos lados, sí. Sí. Pero una cosa es decir que usted está convencido que Dios está presente en todo lado, y otra cosa es vivir reconociendo su presencia. ¿Quedó claro, hermanos? Cierro paréntesis. A eso me refiero. Cuando hablo de vivir buscando la presencia de Dios, no me refiero a que usted dice, bueno, Dios está en esto, ya Dios está en todo lado, sino de que usted voluntariamente lo involucra en su vida. Usted dice, Señor, yo quiero vivir para usted, Señor, yo quiero caminar con usted, Señor, perdón, yo quiero que mis conversaciones usted las guíe, Señor, yo quiero que tú peses las intenciones de mi corazón y conozca, Señor, la amplitud de mis pensamientos. Eso es buscar la presencia de Dios en su vida. No va más allá del mero hecho de aceptar de que usted cree que Dios está en todo lugar. Repito, es invitar a Dios para que su presencia esté con nosotros siempre. Que Él sea nuestro compañero, que Él sea nuestro confidente, que Él sea nuestro protector, que Él sea nuestro guardador, que Él sea nuestro amigo. Y sí, eso nos va a llevar a buscar que Él sea el Señor de todo. Hermano, Dios es Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Jesucristo es el Señor. Pues démosle ese lugar de Señor en nuestra vida, porque Él es nuestro Dios. Cuando alguien busca a Dios con todo su corazón, le va a involucrar en todas las áreas de su vida. Amén, amén. Lo dije, hermano, en la lección. Ninguno, yo lo puse como ejemplo en la lección, de varios ejemplos que puse en la lección de esta mañana. Ninguno de nosotros, hermanos, si compra una casa, compramos una casa, compramos toda la casa. Pero ninguno de nosotros, en nuestro sano juicio, aceptaríamos que cuando llegamos a poseer la casa, nos digan, bueno, aquí le doy la casa, pero me voy a reservar la llave de 2 cuartos. ¿Verdad que no, hermanos? Nosotros dijimos, yo compré ¿qué? Toda la casa. Toda la casa. ¿Cómo es posible que ahora me salga con que me da 3 cuartos de casa? No, yo compré toda la casa. Hermano, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, la derramó para comprarnos totalmente, hermano. Como vimos en la lección esta mañana, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo le pertenece a Dios. Entonces, hermano, como todo nuestro ser le pertenece a Dios, ¿cuál es el problema de involucrarle en todas las áreas de nuestra vida? Si hablamos de nuestra mente, debería estar involucrado Cristo. Si hablamos de nuestras palabras, debería estar involucrado Cristo. Si hablamos de nuestras acciones, debería estar involucrado el Señor. ¿Por qué? Porque le pertenecemos totalmente a Él. Totalmente a Él. Precisamente, hermano, el reconocer que Dios es nuestro Dios y vivir en esa convicción es lo que propicia que Dios sea el que tome el control de todas las cosas. Eso es. Yo reconozco que Él es nuestro Dios. Yo reconozco que le pertenezco a Él. Y entonces, como Él es mi Dios y como yo le pertenezco a Él, mejor le doy toda mi vida a Él, porque de Él soy. Ahora, hermano, necesitamos esta entrega. La tenemos que hacer de manera voluntaria, en obediencia a lo que Dios nos dice. Y vamos a tomar un versículo que fue el versículo inicial de la lección esta mañana, en Romanos 12. Por favor, vaya a Romanos 12. También lo usamos esta mañana en la lección. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Hermano, lo que la palabra de Dios nos está pidiendo aquí es ponernos en el altar. Amén, hermanos. Es ponernos en el altar. Ahora, hermano, yo le voy a decir algo. ¿De qué nos habla el altar? El altar, podemos hablar mucho de esto, pero yo quiero mencionarle 4 cosas. Número 1, hermano, el altar nos habla de ofrenda. Es algo que le damos a Dios. Amén, hermanos, ¿está de acuerdo conmigo? Usted sigue el modelo levítico y usted sigue el modelo de la palabra de Dios. Cuando la gente, bueno, y en varios lugares, obviamente primero en el tabernáculo y luego propiamente en el templo construido por Salomón, había un altar de ofrendas. En los días de Cristo había altares. ¿Por qué? Porque la gente llegaba y ofrecía palominos, tórtolas, bueyes, corderos, etcétera, etcétera. Ese es el modelo levítico, usted lo sabe, el modelo de la ley. Y antes de eso, porque ahorita vamos a mencionar el caso de Abraham. Entonces, hermano, el altar es el lugar donde alguien, en obediencia a Dios y voluntariamente, pone una ofrenda. Desde el momento en que se pone esa ofrenda en el altar, a partir de ahí se asume que eso le pertenece a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, ¿me está siguiendo? O sea, no era correcto y era, totalmente censurable. Por ejemplo, que el sumo sacerdote, imagínense usted que el sumo sacerdote llegara a ofrecer el cabrito, el corderito una vez al año para el perdón del pecado del pueblo, y que en el altar él lo ponga y que comiencen a sacrificarlo. No, mira, hagamos una cosa, sacrifíquelo y llévalo a mi casa porque se ve muy sabroso. ¿No? ¿Cuál era el pecado de los hijos de Elí? ¿Quién me puede decir? Vamos, usted sabe, ¿cuál es el pecado de los hijos de Elí? Tomaban de la ofrenda, ¿se recuerda, hermanos? Llegaba la gente con la carne para el altar y ¿qué hacían ellos? Esto es mío, plum, y con el garfio lo cogían y respetuosamente, ¿se recuerda, hermano? ¿Por qué? Porque eso no es censurable, porque eso le pertenece a Dios. Desde que está en el altar, ya no es del que lo ofrece, ¿es de quién? Es de Dios. Por eso, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que presentemos nuestra vida al Señor, es una ofrenda a Dios. Nos ponemos en el altar. Número 2, el altar nos habla de rendición. Nos rendimos. Nos rendimos. No hay escape. No hay escape. La ofrenda que se traía, ahí quedaba. No había por dónde agarrar. Ya era sacrificada. Era entregada. Es más, hermano, si era un sacrificio vivo, hablemos de un cordero, un buey, una tórtola, un palomino, ahí mismo era asesinada. ¿Correcto, hermanos? Ahí quedaba. Y es ahí, hermano, donde nosotros no comprendemos muchas veces lo que significa la palabra rendición. Rendición es renuncia. Es entregar al armamento. Es entregarnos de lleno a Él. De lleno. Pero muchas veces, hermano, y voy a tomar la figura, parece que nosotros venimos al altar de Dios, nos subimos al altar de Dios, nos quedamos unos minutos y luego nos bajamos. Y cuando tenemos problemas, volvemos al altar de Dios. Si tú eres Jehová nuestro Dios, nos quedamos un día, nos quedamos una semana, nos quedamos un mes, nos quedamos un año, dependiendo de cuánto dure la crisis. Dependiendo de cuánto dure la necesidad. Dependiendo de cuánto dure la enfermedad. Pero no, apenas sale el problema, nos bajamos del altar y vivimos nuestra vida. Hermano, eso no es rendición. Realmente rendición es ponernos en el altar y nunca bajarnos de ahí. Porque ya somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya renuncié a mi vida. Ya me rendí. Ya no me dejé nada. ¿Me explico? Entonces dejémonos de bajar del altar. O sea, imagínense usted lo que es el buey sobre el altar.
El cordero, la ovejita, desde que está ahí, ya sabe que ahí murió. Está ahí para morir. Y eso me lleva al tercer punto, hermano. El altar nos habla de sacrificio. Hermano, no solamente nos habla de ofrenda, no solamente nos habla de bendición, sino que también en tercer lugar el altar nos habla de sacrificio. Hermano, cuando nosotros hablamos de darnos totalmente al Señor, significa que morimos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice: haced pues morir en vosotros lo terrenal. Hay que matar el viejo hombre. Hay que matar mis ambiciones pecaminosas. Hay que matar todo aquello que me aleja de una vida pura y santa con Dios. Hay que hacerlo. Eso nos habla de sacrificio. Pero hay una cuarta cosa que yo quiero mencionarles. Es en el altar en donde Dios se manifiesta. Es en el altar donde Dios se manifiesta. Ubíquenlo en la palabra, aunque no vamos a leerlo. Génesis 15, 7 al 21. Ubíquenlo en la palabra para que lo tenga ahí cerquita y vamos a hablar de eso. Hermano, el Señor le dice a Abraham en Génesis 15 de que Él le va a dar, hermano, una nación, una descendencia, versículo 5 dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. Y ahí mismo tenemos un versículo que encontramos en la Galería de la Fe: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén, hermanos. Por eso Abraham se llama que es el padre de la fe. ¿Me está siguiendo, hermanos? Porque él le creyó a Dios sin dudar. Apenas dijo Dios, le creyó. Y sigue dándole promesas que no vamos a ver ahora. Pero, hermano, le dice en el versículo 8: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad de una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y vea lo que es el versículo 11: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. De eso hay todo un mensaje, hermano, y tal vez lo voy a aplicar a futuro. Las aves de rapiña representan todo aquello que nos quiere quitar las bendiciones de Dios, pero eso lo vamos a aplicar luego. Y dice ahí: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y vea donde viene la prueba, que en el altar es donde sucede todo. Ahí mismo, por la obediencia a Abraham, Dios le promete que su descendencia, que no solamente tendrá una descendencia, sino que morará en un territorio después de ser esclavo en otra nación. Que Él va a juzgar a esa nación y que su generación va a ser sepultada en paz, porque va a haber la promesa de Dios cumplida. Y vean lo que dice el versículo 17: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. No fue Abraham el que construyó el horno, fue Dios el que mostró el horno humeando. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. No fue Abraham el que encendió la antorcha, fue Dios el que encendió la antorcha y la movió en medio de los animales divididos. Porque es en el altar donde la presencia de Dios se manifiesta. Tú no puedes ver a Dios actuando en tu vida si primero no pasas por el altar. Lo vemos también, hermano, por ejemplo, que fue en el altar donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. Y fue en el altar donde Dios lo bendijo, porque fue en el altar donde Abraham le probó a Dios que él amaba más a Dios que a su hijo. Fue en el altar cuando Elías oró por fuego del cielo, donde se comprobó que había Dios en Israel. Y fue el Dios que hizo llover fuego del cielo, y no solamente consumió la ofrenda, sino las piedras, el agua, y hasta lamió el polvo alrededor de él. Es en el altar donde la gloria de Dios se manifiesta.
Amén, amén. Hermanos, tenemos que entregarnos a Dios y tenemos que buscar ser llenos de su Espíritu Santo. Porque, hermanos, se lo voy a decir de esta manera: seremos uno más si no permitimos que el Espíritu Santo nos llene. Lo repito, hermanos, seremos uno más como cualquier otro si no permitimos que el Espíritu Santo nos llene. Necesitamos dejar todo el espacio en nuestra vida para que Dios trabaje, y para que eso sea así, hermano, hagamos la limpieza que sea necesaria. Termino con un versículo: convertidos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. De lo que en esencia estamos hablando, hermanos, es de humillarnos en la presencia de Dios y reconocerle como el Dios que Él es. Hay un pasaje hermoso, 2 Crónicas 7:14, lo leemos y terminamos. 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra, 2 Crónicas 7, 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Amén, hermanos. Humillación. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, ve la palabra nuevamente, convertidos, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy en este lugar Dios también puede escucharnos. Hoy en este lugar también podemos convertirnos si nosotros reconocemos que Jehová es Jehová nuestro Dios. Yo le dije hace unos minutos de que cuando Dios toca un área específica de su vida, en un momento específico, no deseche lo que Dios le está diciendo. Si hay un área de su vida donde Dios ha trabajado esta mañana, venga al altar, preséntese en el altar de Dios, conviértese, porque es cuando hay conversión que Dios va a actuar. Es cuando el pueblo se convierte que Dios va a bendecir. Y eso no se va a dar si no hay un reconocimiento pleno y total de que Dios es nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en este momento. Todos en actitud de oración, por favor. Todos en actitud de oración. Antes de orar, habrá alguien en esta mañana que me dice: pastor, así con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, por favor, pastor, yo nunca había escuchado un mensaje así, en donde el pastor se me invite a buscar a Cristo con todo mi corazón, a volverme a Él con todo mi ser. Pastor, yo quiero que el Señor me salve en esta mañana. ¿Qué es permitir que el Señor le salve? Bueno, es convertirse casualmente, es reconocer su mal camino, es reconocer que necesita de Dios, es reconocer de que Él es la solución para su vida, y en humildad, en consagración a Él, en total dedicación, es decirle: Señor, por favor, perdóname, Señor, por favor, límpiame, sálvame, ayúdame para ser un hijo tuyo, una hija tuya. ¿Quiere usted entregar su vida al Señor Jesús? ¿Por qué no levanta su mano y un consejero va a llegar a su lado y le va a hablar de Cristo? Le aclaro que con levantar su mano usted no será salvo. Levantar la mano no salva a nadie, pero así nos está indicando que usted quiere que alguien le hable con la Biblia de cómo ser un hijo de Dios. Hay alguien así esta mañana: pastor, yo necesito salvación, yo necesito que mi vida sea lavada por la sangre del Cordero de Dios, pastor, y levanto mi mano. Esa es mi necesidad en esta mañana. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Solamente levanta tu mano, solamente levanta tu mano, queremos ver tu mano levantada. ¿Hay alguien así? Perdón, ¿hay alguien así?
hablando con los demás, el altar está dispuesto. Es en el altar donde suceden grandes cosas, porque es en el altar donde Dios trabaja. Si Dios ha tocado su vida por un aspecto particular, ¿por qué no vienes al altar en esta mañana y hablas con tu Dios? Es en el altar donde la gloria de Dios se manifiesta. Si el Señor ha tocado su vida, venga al altar en este momento. Hay personas que están saliendo a diferentes lugares. Venga al altar y dígale: Señor, aquí estoy, Padre, reconociendo que tú eres mi Dios. Deje su lugar y venga al altar. Reconozca que Jehová es tu Dios y permita que Dios comience a hacer en su vida aquello que solo Dios puede hacer. Recuerde, si Dios en un momento específico le habla de algo específico, tome la decisión que Dios le pide tomar. Si hay alguien más que necesita venir al altar, venga al altar en este momento. Venga al altar y hable con su Dios. Si es convertirse en su mal camino, hágalo. Si es consagrarse, conságrese. Pero no rechace el llamado de Dios. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada y porque Dios, el pueblo, ha respondido al mensaje, Señor. Oh Padre, ayúdanos Dios. Si tenemos que convertirnos en algo, si tenemos que cambiarnos, si tenemos que dejar algo, convertirnos de algo que está mal, ayúdanos, oh Padre, para poderlo hacer. Que este mensaje realmente haya caído en tierra fértil. Porque el problema de Dios no es el mensaje, el problema muchas veces está en el corazón del oyente. Pero ayúdanos, oh Dios, para darle total cabida al Espíritu Santo en nuestra vida. Que Él nos llene totalmente, que Él nos guíe, que podamos vivir reconociéndole a usted como nuestro Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este mensaje y por tu palabra. Ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y